y de los romanos. Entonces, pues yo les estaba como preguntando que qué era lo que sabíamos de Grecia y de Roma. Entonces, no sé si quieren abrir el micrófono o si quieren escribir por el chat, como se sientan más cómodos. A ver, civilizaciones antiguas. Sí, sí, eso es cierto. ¿Qué más saben de Grecia y de Roma? El inicio de la democracia, sí, de hecho de la política, todo lo de los conceptos de política, lo que nosotros manejamos ahora empezó con lo romano. Sé algo de los mesopotámicos, ok. Los Juegos Olímpicos, sí. La base de los pensamientos filosóficos, la filosofía empieza con Grecia. La base de varias culturas, exactamente. El inicio de los Juegos Olímpicos, sí. Ambos tenían los mismos dioses, solo que con diferentes nombres. Sí, eso es algo que voy a mencionar como más adelante, como en cuanto a la historia de por qué sucedía eso. Se desarrollaban al unísono, sí, en teoría, más o menos. La época arcaica con sistema escritural lineal, exacto, mitología y el teatro griego, el conocimiento se expande a Oriente y las guerras médicas. Listo. Dime, Angie. Pues hasta donde yo sé, en Roma fue que empezaron como las bases del derecho. Ujú. Recuerdo que, digamos, las mujeres en esa época no tenían como voz ni voto, sino que ellas eran vistas como propiedad del hombre de la casa. Por ejemplo, cuando el esposo fallecía, todas las propiedades o todo lo que esa persona tuviera pasaba al hijo. Así Sí, fuera un niño muy chiquito, primero siempre pasaba al niño antes que a la mujer. Bueno, no, y o sea, en general en Roma se crearon como las primeras leyes y demás. También había, creo que algo sobre el nacimiento de los niños, como de que si el niño nacía con alguna enfermedad o algo así, creo que lo mataban. ok. Y también como que creo que ahí fue donde se inventaron lo del nacido vivo y nacido muerto, como que si el niño nacía y lloraba, digamos, a los 5 minutos se consideraba pues nacido vivo. Que eso es algo que pues actualmente todavía está como dentro de la ley y ya. No, muchísimas cosas. Gracias, Angie. Sí, las lenguas romances, la expansión del latín. Dime, Gina. Ah, pues, digamos, si uno habla de la antigua Grecia, pues creo que está algo de que se divide en cuatro periodos, digamos, la Edad Oscura, la época arcaica, periodo clásico y periodo helenístico, helenístico, algo así. Helenístico, sí. Sí, exactamente. Sí, las grandes construcciones como el Coliseo y lo de que todos los artistas eran hombres, sí, específicamente. Entonces, bueno, ya teniendo un poco de este contexto, pues vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con Grecia y me gustaría empezar a hablar de los conceptos políticos que empiezan a emerger en Grecia. Entonces, pues en Grecia se empieza a hablar del término de política a través del término de polis. Para los griegos en ese entonces, la polis era una ciudad-estado, ya que Grecia era muchas ciudades-estado. Habían algunas que incluso eran acrópolis, como lo era Atenas, Corinto espérenme un momento, Corinto y Argos. Estas eran acrópolis porque eran ciudades en montañas. Básicamente, esto lo hicieron como para prevenir la cantidad
invasiones que podían haber, porque en ese entonces pues era como muy normal que cada civilización invadiera territorios pues para tener más poder y pues crecer. Entonces, ellos nos empiezan a hablar de este concepto de polis, que además llevaba el concepto de ciudadanía. Sin embargo, pues ese concepto lo vamos a mencionar ahorita más adelante, en el que vamos a hablar de qué era la ciudadanía o cómo la definían los filósofos. Y en ese entonces, lo que había mencionado Gina, hubo una edad oscura, que fue oscura porque no hubo muchas recopilaciones de lo que pasó en ese entonces. Los reyes que estaban en ese entonces eran muy tiranos, lo que hacía que no se tuviera mucho, bueno, prácticamente nada de información de qué fue lo que pasó. Pero ya después de eso se dio un desarrollo urbano heládico, que se constituyó en cada una de las polis. Entonces era necesario que cada polis tuviera tres edificaciones. La primera, un taller, un templo y los edificios del gobierno. Era obligatorio que todas los tuvieran. Y así surge también un concepto muy clave, que es el concepto del cinecismo, que se refiere a el proceso de unificación territorial y político de diferentes tribus, lo que les había mencionado. Grecia no era un solo lugar, sino que eran diferentes polis que se componían o que seguían como los mismos principios. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿O está claro? Listo, gracias. Entonces, es así como vamos a pasar a un tema muy, muy importante que incluso ha salido en el examen y es el de las guerras médicas. Las guerras médicas fueron unas guerras dadas entre los griegos y los persas y se le llamaron guerras médicas porque los griegos llamaban a los persas medos. Esto es porque los persas, digamos que en su historia y en sus inicios fueron colonizados por los medos, un grupo. Entonces ellos estuvieron colonizados, después pasaron muchas, muchas cosas, en teoría, y como tal, pues las demás civilizaciones los quedaron percibiendo como medos. Entonces por eso es que ahorita se llaman guerras médicas. Y estas inician principalmente porque Persia estaba tratando de conquistar algunos países, algunos territorios de Asia Menor. Grecia se mete y como que les trata, no específicamente Grecia, no, sino Atenas. Atenas se mete y como que empieza a ayudar a estos territorios. Y ahí es cuando Persia pone su mirada en Atenas específicamente. Entonces Persia quería como colonizar a los griegos y entonces específicamente Atenas y empezaron a realizar todas estas batallas. Entre las más importantes tenemos la batalla del Maratón, en la que se basa a cuando los persas invaden Grecia y sucede esto. Luego tenemos la batalla del Termopilas, en la que se trata de cuando los espartanos defienden un paso estrecho de Grecia y aquí es donde terminan perdiendo. Luego viene la batalla naval de Salamina, que es una batalla en el mar y es bastante importante porque termina constituyendo una forma de dominio que hace Atenas en el futuro y pues Atenas termina ganando esta batalla y la última batalla, que es la batalla de Platea, en la que los griegos vencen en su totalidad a los persas. Entonces, como tal, fueron varias batallas en las que Persia trató de una y otra vez conquistar Grecia, pero pues no pudieron. Hasta el momento, ¿alguna duda, algún aporte que quieran añadir? ¿No? Listo, gracias. Entonces, vamos a pasar con el concepto de ciudadanía, que a mi parecer es uno de los conceptos más importantes en toda la teoría griega. Y es porque Grecia constituye la base para este concepto. Y aquí me gustaría mencionar a dos de los grandes filósofos que mencionaron esto y en primer lugar tenemos a Aristóteles. Aristóteles nos decía que la ciudadanía se lograba bajo tres principios. El primero, de la armonía, que se refiere a lo que le convenía a todas las personas.
El segundo, la autarquía, que era la, espérenme, perdón, la autarquía era la que, la independencia y la autosuficiencia de cada polis, es decir, que cada polis era independiente de las otras. Y por último, el principio de la educación, en la que Aristóteles nos mencionaba que era súper, súper obligatorio que el Estado se encargara de cómo crear mejores ciudadanos, así que la educación tenía que estar pues basada por el Estado. Y luego hablamos de Platón, que nos habla de un régimen ideal de gobierno dividido en tres niveles. El primer nivel, que es el nivel superior, se refiere al logos y a la racionalidad, y para él ahí tenían que estar los gobernantes. En el segundo nivel, que es el nivel secundario, este es el de los guardianes, porque son los que defienden a la polis de pues todos los conflictos. Y el nivel inferior, que básicamente es el que sostiene a los otros dos niveles, que son los campesinos y los comerciantes. Entonces, ellos empiezan a hablar de este concepto, pero dijeron que un ciudadano era solamente un hombre mayor de edad, o sea que tenía que tener más de 20 años, además de que tenía que haber nacido libre y haber nacido en los límites de la ciudad. Esto hacía que más del 80% de la polis estuviera excluida de la ciudadanía, porque no hacían parte los niños ni las mujeres, que era una gran cantidad. Incluso también los esclavos, que en este momento de la historia eran muy comunes. Entonces, pues sí, digamos que también esto de ser ciudadano llevaba a unos derechos, a unos deberes y a unos derechos. En cuanto a los deberes, pues primero se creían una doble dimensión de ciudadanos soldados, o sea que todos los ciudadanos tenían que sí o sí apoyar a cuando habían guerras y tenían que ir a defender el territorio y además el deber de participar en el gobierno, pero no solamente como de participar en el sentido de tomar cargos públicos, sino también de votar o estar pendiente de todas estas cosas. Y aquí también nos mencionaban los derechos que tenían los ciudadanos, que primero pues eran políticos en el sentido de que podían votar por ciertas leyes o por ciertas personas, pero también podían ser elegidos. Entonces así era como se podían postular para ser parte de todos los gobernantes y todo eso. En cuanto a los económicos, pues ellos podían gobernar, ellos podían comerciar, perdón, en los límites de la ciudad y esto era solamente para los ciudadanos, o sea que las personas que no tenían ciudadanía pues no tenían permitido comerciar y pues todas estas cosas. Y finalmente, derechos religiosos, específicamente el poder acceder a ciertos, al oráculos de Delfos, que pues era como el templo para ellos en el que adoraban a todos los dioses. Entonces, bueno, hasta el momento alguna pregunta sobre el concepto de ciudadanía o está claro. ¿Sí? ¿Está claro? Y pueden notar. Ah, ok, listo, gracias. Entonces es así como llegamos también a los regímenes políticos, que también seguimos mencionando a Aristóteles y Platón, porque como les digo, ellos fueron demasiado importantes para todo este concepto de Grecia. Y Aristóteles nos menciona la constitución en la que él decía que pues este era el ordenamiento del Estado y una persona que rige absolutamente todo. Entonces, de Aristóteles nace el concepto de constitución que incluso nosotros lo mantenemos hoy en día y muchos países lo hacen ahora. Y Platón nos habla del régimen político como el comportamiento de los ciudadanos. Es así como él empieza a desglosar unos regímenes políticos que se siguen, que se empiezan a desarrollar a partir de ahí. Entonces, él nos habla de la aristocracia, que es básicamente el gobierno de los mejores, o sea, las personas más sabias, las personas que tenían el conocimiento, las personas que accedían a la educación, etcétera, que ya sabemos que no eran todos los ciudadanos.
La timocracia, que él la define como el gobierno de los que tienen honor o riqueza. La oligarquía, que él la definía como el gobierno de pocos, entonces era solamente para un grupo selecto de personas en específico que o tuvieran poder o en su defecto tuvieran mucho dinero. Y la democracia, que pues de aquí es que nace con Platón, nace el término de democracia, que pues es el gobierno de todos, es decir, que el poder yace en la mayoría. Y la tiranía, que es un tipo también de régimen político en la que todo es mandado por una sola persona. Y pues como que se basa en los intereses personales de la persona que pues está mandando, no le importan los demás. Y así también salen algunas figuras que son primero pues los reyes, pero digamos que para Grecia el rey no era como nosotros siempre lo pensamos, que el rey es la persona, el rey es la persona que tiene todo, es la persona que tiene como todo el poder y manda porque sí y hace lo que él quiere, sino que en realidad los reyes en Grecia tenían poderes muy específicos y limitados, porque pues ellos eran como la cara de representación. Sin embargo, ellos no mandaban y hacían lo que ellos querían. Luego sale la Asamblea de Ciudadanos, que pues eran las que decidían las leyes, si se aprobaban o no se aprobaban. Ellos también empezaban como a decidir en cuanto a esto, y el Consejo, que era el que tenía el mayor poder, ellos tenían demasiado poder, porque eran los que pues hacían las leyes y los que tenían, como que al final terminaba todo basándose en el Consejo. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? ¿O está claro? O sea que el consejo era como decir hoy en día el Congreso. Sí, más o menos. Sí, o sea, Y como la, que asam- no tenía tanto poder. No y la como lo vas a ver asamblea, en la Edad Media. Dime. y la asamblea La vendría siendo asamblea, como, la asamblea tenía como prácticamente el aprobar o no aprobar las leyes. Eso también es como algo que ahorita hace el Congreso, que el Congreso hace las leyes y el mismo Congreso las acepta o las saca, pero digamos que ellos la asamblea no hacía las leyes, sino que simplemente las aprobaba o no. O sea, decía esto sí, esto no. ¿Sí? Una pregunta, Dime. digamos, estos conceptos, o sea, eran como de los ideales de Aristóteles y Platón, o eran como cosas que se aplicaban en Grecia en ese momento. Ok, estos de acá eran ideales. Y lo que sí se aplicó en Grecia era la democracia, ¿sí? Entonces, como que, por ejemplo, para Platón, la democracia, él fue el que la postuló y esto sí se terminó aplicando por medio de los reyes, la Asamblea de Ciudadanos y el Consejo. No era como, por ejemplo, no es como el concepto de democracia de ahora, pero sí eran como los cimientos de ese concepto. Dime, pero digamos que esa democracia solamente era democracia para los que se consideraban ciudadanos, ¿sí? O sea, exacto. para los hombres mayores de 20, libres, solo para ellos aplicaba esa Solo democracia. para ellos. Sí, Ok. exactamente. O sea, esa democracia no aplicaba para el que no fuera ciudadano. Entonces, lo que les digo, o sea, era una democracia como para pocos, porque no era como que habláramos de democracia para todo el territorio griego, no. Porque si tú no eras ciudadano, pues no podías acceder a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, las mujeres no podían votar. Entonces, si había un hombre que decía, no, las mujeres tienen que sí o sí trabajar en la casa, ellas no pueden ganar dinero y tienen que depender del hombre, pues no podían hacer nada, ellas les tocaba sí o sí hacerlo. Entonces, era una democracia para pocos, muy pocos, porque en realidad solamente el 20% de la población era ciudadana. Listo, entonces no hay duda, ¿sí? Listo, gracias. Entonces, ahora vamos a hablar de unos regímenes aristocráticos en la que estamos hablando de las dos
como polis más importantes que fueron Atenas y Esparta. Atenas era más considerada como hacia la filosofía y Esparta era muy, muy considerada hacia los guerreros. Dime, ay no vi quién alzó la mano, perdón. Puedes hablar si levantaste la mano. ¿No? ¿Nadie alzó la mano? Ah, ok, ya vi, ya vi. Yo tenía una pregunta. ¿En qué punto el liderazgo fuerte deja de ser una autoridad legítima y se convierte en tiranía? Listo. Se convierte en tiranía cuando absolutamente la persona solamente piensa en sus propios intereses. El tirano es una persona que piensa solo en uno mismo. O sea, ellos piensan en ellos y les importan ellos y dejan de importarles el pueblo. Entonces, en ese sentido, la tiranía es pensar en mí mismo prácticamente, sin importarme los demás. Dime, Ana. O sea que eso mismo se puede estar aplicando a lo que está pasando ahora, hoy en día. Eh, sí, pero ya no se considera tanto tiranía, sino que se considera dictaduras, por ejemplo. Dime, Santiago. Eh, Disculpa, creo entender que pues una tiranía es cuando se utiliza la fuerza para suprimir a quien piensa diferente, pensando en los métodos propios que me benefician a mi favor. Creo que eso es una tiranía. Ujú. Ay, sí. Sí, 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 perfecto. Gracias, Santiago. Listo. ¿Alguna duda más? ¿O seguimos? Listo. Entonces, pues lo que les estaba diciendo, en Atenas, entonces estos regímenes se daban por medio de diferentes, o sea, como que hay que pensar que cada polis tenía una autonomía política, o sea, que a pesar de que todos eran griegos, no quería decir que todos funcionaran de la misma manera. En cuanto a Atenas, entonces ellos tenían el arcontado, que eran unos acortes, o sea, acortes viene de la palabra como gobernantes, quienes eran 9. Estos eran los que terminaron reemplazando a los reyes en la Edad Oscura de Grecia. Ellos pues como tal se encargaban como de decidir ciertas cosas y luego vamos con el aeropago, que ya era el Consejo del Estado. Entonces este era el que tenía más poder. Ellos eran pues los que terminaban decidiendo prácticamente todo. La eclesía, que se llamaba, pues era la asamblea, era la participación de los ciudadanos en todos estos, pero acuérdense que ciudadano, pues era la persona que tenía comercios, que tenía tierras, que tenía como todas estas facilidades, entonces solamente ellos podían participar como en estos procesos políticos o en todo el proceso de como de la ciudadanía. Y tenemos a los temostetes, que eran las personas que terminaban haciendo las leyes. Y aquí destacan dos. Tenemos a Dracón y a Salón, en el que Dracón escribió leyes en las que dividió los asesinatos en tres niveles: el voluntario, que tenía como castigo la muerte, el involuntario, que tenía como castigo pues no matar a la persona, pero sí se tenía que ir de la polis, y el accidente, o sea, el que fue por medio de un accidente en el que la persona pues no pagaba nada prácticamente, o sea, porque no lo había hecho con ninguna intención. Y Salón, que pues en ese momento él nos elabore el emetorado. Este emetorado pues era cuando había una persona que no tenía dinero para poder subsistir y entonces vendía su propia libertad hacia otras personas. Entonces esto hacía que pues ellos terminaran volviéndose esclavos, y lo que él hace es como abolir eso, y también trata de cambiarlo del gobierno, de que en ese momento mandaran las personas que más dinero tuvieran. Así que él empieza a
instaurar unas nuevas clases sociales en la que dividía la sociedad en grupos. Específicamente, nos decía que la persona que tuviera más dinero iba a tener más poder y la persona que menos dinero tuviera, pues menos poder iba a tener. O sea, básicamente los esclavos, pues siempre iban a ser esclavos porque nunca van a tener cómo pagar por su libertad. Entonces, aquí, con medio de desmotetes en salón, se da la introducción a la moneda y al pago de diferentes cosas y etcétera. Luego llegamos a Esparta, que como les había mencionado, ellos eran muy reconocidos por ser guerreros y ellos nos hablaban de una polis aristocrática. Entonces, como les había mencionado, pues el aristocrático era aquel que básicamente mandaban los que eran los más los más sabios, los más fuertes, las mejores personas. Y pues aquí nos terminan hablando de un término que son los espartiatas, en la que era una minoría de ciudadanos que gobernaban. Entonces, estos, acá había como la dualidad de que los gobernantes también eran guerreros. Por lo que les decía que Esparta, pues sí era una polis que se basaba en eso. O sea, como que Atenas sí tenía guerreros, pero no tenía como tanto enfoque en comparación a Esparta, que trataban de enfocarse demasiado en las guerras y este tipo de cosas. Luego llegamos a los espiriecos, que pues eran individuos libres, pero que no eran ciudadanos. Entonces, ellos se encargaban como de toda esta producción artesanal y comercial, o sea, básicamente los comerciantes y los artesanos. Luego llegan los idiotas, que así les denominaban a los esclavos, que eran aquellos que pues no podían hacer nada, o sea, básicamente hacían lo que la persona que los tenía les decía que hicieran. Aquí nos hablan de el poder político dividido pues en como en ciertas formas. La primera, la hierarquía, en la que se mencionaba que la persona que tenía el poder eran dos. Uno mandaba como en las partes políticas y el otro mandaba en las partes de las luchas y ese tipo de cosas, como de las guerras. También tenemos el cuerpo de los 5 magistrados, que eran los éforos, y pues ellos como que se encargaban de ejercer como la presidencia, multar y arrestar cuando las personas no cumplían las leyes. Teníamos también la Jerusa, en la que estos pues eran el consejo básicamente y se componía de 2 reyes y 29 ciudadanos de 60 años. O sea, ahí no podía ser cualquiera, tenía que ser una persona como con bastante experticia. Y finalmente la pela, que era la asamblea en la que se trataba de los ciudadanos. Estos tenían que ser pues varones adultos y ellos prácticamente rechazaban o aceptaban las propuestas que se daban. Listo. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? ¿O está claro? ¿Sí me puedes Ok. repetir qué es la pela? Dime, es que no te escuché, perdóname. La pela me podría decir que no escuché bien. No te entiendo, puedes escribirlo por el chat, es que no te escucho bien, perdóname. Profesor, ¿qué dice que era la pela? Ah, la pela era la asamblea de los ciudadanos, entonces ellos eran los que tenían que ser pues varones mayores de edad y ellos lo que hacían era que mandaban, ellos rechazaban o aceptaban las leyes. Dime, Ashley, ¿cómo influyó la economía en la estructura política de ambas ciudades? Listo, entonces en cuanto a lo que yo te decía de la economía, pues ellos en ese entonces no conocían todavía el concepto de moneda. El concepto de moneda se empezó a tener en cuenta cuando se hicieron como las leyes de Salón que hablaba de esto, pero en ese entonces pues se hacía como todo esto de los trueques, entonces ellos
tenían como ciertos, tenían como ciertas, pues sí, productos que terminaban cambiando entre las mismas polis. Entonces cada uno se encargaba como de brindarle algo a la otra y así se daban. Entonces, pues como tal, la economía termina influyendo con Salón cuando se introduce la moneda, dando que las personas que tienen más dinero, pues eran las que tenían más poder. Entonces, si tú no tenías poder, pues, si tú no tenías dinero, pues no tenías poder prácticamente. Y para poder tener dinero, pues tenías que primero ser ciudadano para poder comerciar en la ciudad. Entonces, pues, es responde a tu pregunta. Mm, ¿Sí o no? Dale, dime. ¿Podrían existir riesgos? Em, no entiendo. ¿Podrían existir riesgos por hacer esos trueques? O sea, ¿qué riesgos internos habían? Pues es que en realidad no, o sea, no tengo como mucho conocimiento, pero lo que yo pienso es como que no habían riesgos porque aunque cada uno era una póliza aparte y tenía su propio como su propio ordenamiento y su propio poder político, pues seguían siendo griegos. Entonces, como que no era como que Esparta fuera a hacerle algo a Atenas o que Atenas le fuera a hacer algo a Corinto. Después sí pasó, pero digamos como que en esos momentos no era tan así. Entonces, no sé, listo. Ah, ok, estaban los problemas comunes de los trueques, disputas por no acordar, qué tanto costaba lo de cada parte. Sí, 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 muy bien, Joseph, sí, eso es cierto. Gracias. Entonces, pues bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar de el momento de imperialismo que se dio en Grecia. Y todo esto se da luego de lo que yo les mencioné en las guerras médicas, cuando Grecia gana la batalla naval de Salamina, porque al ganar esto, pues ellos imponen algo que se llama la Liga de Delos. Esta liga era que ellos le cobraban un impuesto a las otras ciudades para no, prácticamente para no atacarlos. Y todo eso lo hacían por medio de la talasocracia, que era el dominio de los lugares por medio del mar. Entonces prácticamente ellos tenían como los botes y le decían como a estas ciudades, como, bueno, usted me tiene que pagar porque si usted no me paga, entonces yo voy a empezar a atacarlo desde el mar y nosotros ya ganamos, entonces como nosotros ya ganamos, pues le vamos a ganar y usted va a perder todo, entonces pues mejor páguenos lo que nos tiene que pagar. Entonces es así como también llega un concepto o una persona muy importante que es Pericles, el cual fue pues un tirano, porque lo que les había mencionado, pues en ese momento él se enfocaba mucho en sí mismo, pero hacía uso de de la fuerza pública, o sea, de los defensores. Entonces, esta persona pues hizo como nos empezó a hablar de un siglo de oro porque fortaleció la talasocracia con las demás ciudades que estaban en la Liga de Delos y esto hizo que pues embelleciera la polis, entonces aquí se instauró la demagógica, que es cuando la ciudad le paga al demos pues para poder
genera muchas cosas. Entonces ya no es el Estado el que le permite a los ciudadanos o a la misma ciudad tener, sino que es el demos, o sea, cuando hablamos de demos nos referimos a los barrios prácticamente, los cuales empiezan a pagarle a la ciudad pues para poder embellecer y acceder a ciertas cosas. Entonces, pues esta fue una época como bastante buena para Atenas. Sin embargo, pues acaba un poco lo que yo les mencionaba, de que Atenas mantenía una democracia interna con sus propios ciudadanos, pero por fuera era imperialista porque ejercía el control sobre otras ciudades sin importarle nada. Entonces, esto empieza a generar algunos conflictos entre las diferentes polis que empiezan como a decir como, bueno, pero nosotros ¿por qué tenemos que pagarle a Atenas esto si esto no es tan justo? En realidad, Atenas está haciendo rico a costa de nuestro, pues, nuestro dinero. Y es así como surge la guerra de Peloponeso. Peloponeso. Esta guerra pues fue bastante importante porque es cuando le, Esparta termina peleando con Atenas y como que lo hace para que Atenas deje de cobrarle a las ciudades esta, este impuesto que les cobraba. Sin embargo, cuando Esparta vence, él también empieza a cobrar ese tributo. Entonces, prácticamente fue como que Esparta le quitó esto a Atenas, pero ellos empezaron a ganarse esos tributos. Entonces, todo eso hizo que hubieran ciertos conflictos interiores entre Atenas y Esparta y las demás polis, porque ya todas las demás polis estaban como, bueno, les estábamos pagando a Atenas, ahora les tenemos que pagar a Esparta y nosotros pues vamos a seguir en lo mismo que era lo que no estábamos de acuerdo. Entonces todo eso empieza a generar muchas tensiones, muchos problemas y hace que llegue un grupo bastante importante que fue Macedonia, el cual se impuso sobre todos. Entonces Macedonia se impuso sobre Atenas, sobre Esparta, sobre Corinto, o sea, sobre todas las polis griegas y como que ellos empiezan a colonizarlos. Sin embargo, llega un sujeto bastante importante que es Alejandro Magno, quien empieza a hablarnos de un concepto bastante clave que es el helenismo. El helenismo lo tomamos como la unión de diferentes culturas, entonces no es tanto como yo llego a decir como, bueno, esta es mi cultura y tú la tienes que adoptar sí o sí porque yo lo digo, sino que se empiezan a juntar las diferentes culturas, tanto de los macedónicos como de los griegos, y esto hace que se empiecen como a dar este cinecismo, que fue lo que les mencioné al principio, en el que se empiezan a dar como todas estas unificaciones territoriales, pero también culturales. Dime, Lisette. ¿Podrías explicarme de nuevo lo de Macedonia, por favor? Sí, entonces Macedonia pues era una civilización que también estaba pues cerca de ellos y ellos empezaron ellos obviamente cada una de estas civilizaciones pues lo que buscaba era ganar territorio porque cada vez que ganaban territorio pues ganaban poder. Entonces por eso es que eran muy comunes las invasiones y que llegaran ciertos grupos sí, a gobernar o a apropiarse de ese territorio que uno tenía. Gracias a esta guerra de Peloponeso entre Atenas y Esparta, pues digamos como que Grecia estaba muy débil. Entonces ellos no estaban como pendientes de lo que estaba pasando realmente o como eh, prestando realmente atención a todo, sino que estaban enfocados en sus conflictos internos, lo que hizo que Macedonia pues tuviera como la oportunidad de imponerse sobre todos. Entonces básicamente Macedonia empezó a mandar sobre ellos sin importar nada y esto dio que pues Grecia ya no fuera como la polis que ellos tenían, sino que se empezó a imponer sino que Macedonia se impuso sobre ellos.
Y así es como llega Alejandro Magno, que pues es una persona bastante importante, porque él en vez de llegar como al territorio a decir, bueno, nosotros tenemos esta cultura y esto es así, y hablamos este idioma y esto se hace de esta manera, dio el concepto del helenismo en el que se trataba como de juntar las culturas. Entonces, no se ignoraba la cultura griega, sino que se complementaba el griego y la otra cultura para formar, como para que todos vivieran casi en una especie de armonía, aunque pues Alejandro Magno los hubiera invadido. Un poco más claro. Listo. ¿Alguna duda? Qué pena, ¿podrías volver a repetir lo de Esparta y Atenas? La parte de cuando empezaron a pelear, ¿sí? Sí, es. Ah, ok, listo. Entonces, Atenas empezó a cobrarle a ciertas ciudades un tributo, porque si no, si ellos no la, o sea, si Atenas no lo cobraba, si estas ciudades no lo cobraban, pues ellos los amenazaban por medio de la talasocracia, que era como el dominio por medio del mar, en el que ellos decían como, bueno, tenemos nuestras tropas acá, si ustedes no lo hacen, los vamos a declarar la guerra y entonces los vamos pues prácticamente a mandar y hacer todo esto. Entonces, luego de que esto pasara, pues como que Atenas era imperialista porque ellos mandaban por encima de todas las demás ciudades. Entonces ya no se mantenía como esa unificación de las polis que yo les había mencionado al inicio, sino que Atenas estaba mandando por encima de todos. Esto hizo que Esparta como que empezara a decir, no, pues ellos están ejerciendo ese dominio y eso pues no está tan bien, entonces ellos le declaran la guerra a Atenas junto con las otras ciudades y terminan ganándole. Esparta gana y cuando Esparta gana, en vez de como de abolir ese tributo, ellos lo que hacen es que empiezan a cobrar. O sea, ya no, las polis no le pagan a Atenas, sino que le empiezan a pagar a Esparta, prácticamente. ¿Más claro? Sí, gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora llegando a Roma, porque es cuando, a paralelo, más o menos, a cuando todo esto está pasando, cuando Grecia se está dando y todo esto, empezamos Roma empieza a surgir. Entonces, digamos que Roma tiene algo muy particular y es que ella tiene los tres regímenes que se dieron en esa época. Entonces, primero, Roma fue una monarquía porque, pues digamos, como que ahí el poder estaba en un solo magistrado, o sea, una sola persona, que era pues el rey. Esto se da gracias a que en la fundación los romanos y los sabinos pues empezaron como a convivir en un mismo territorio y empezaron como a decir, bueno, alguien tiene que mandar y ahí es cuando empezaron a elegir a las personas. Entonces es así como salen algunos monarcas que primero pues se tenían los reyes, que fueron los primeros gobernadores, eran los que pues tenían como cierto poder. Luego aquí surge el concepto de senado, en la que era como prácticamente el cuerpo consultivo del rey. Entonces ellos aconsejaban al rey respecto a todo lo que ellos iban a hacer. Luego tenemos los patricios, que estos eran como los senadores, tenían la calidad de senadores, y esto se daba pues por vitalicia y también heredado. Entonces ellos también hacían parte de este senado, que eran los que terminaban como aconsejando al rey, como ayudándolo a mandar, a ver qué hacía, qué no hacía y todo esto. Es así también como llegamos al concepto de los plebeyos, quienes eran los que no formaban parte de esta élite. Entonces prácticamente eran como los pobres y los que tenían como también mercaderes, pero no hacían parte de los patricios, ni el senado, ni mucho menos el rey. Y la asamblea, que pues ellos eran no, los
o sea, como que el territorio romano se dividía en curias. Las curias eran los distritos, entonces había un representante por cada curia, o sea, como por cada distrito de ese momento. Entonces ellos, había uno que representaba y como que ayudaba a tomar las decisiones. Aquí los que no hacían nada, pues eran los plebeyos, porque ellos no podían decidir en absolutamente nada, ya que no hacían parte como de la élite. Y es así como surge algo que se llama la monarquía etrusca. La monarquía etrusca viene de los etruscos, que era un pueblo ubicado al norte de Roma, y ellos pues eran artesanos. Entonces ellos fueron bastante importantes porque influenciaron a Roma en diferentes ámbitos. Primero en el desarrollo urbano, con el desarrollo o bueno, la creación de los drenajes y los palacios. Entonces ellos al ser artesanos como que les decían, les ayudaron a crear todas estas cosas en las que pues el palacio era como el lugar en el que se tenía el templo y los edificios. En el desarrollo social y político se desarrolló el infante armado, pues que era como básicamente como los guerreros quienes imponían disciplina, orden y un sistema de lucha por turnos. Y la religión romana, que en un principio pues era un culto a Marte, Júpiter y Quinio, pero que después se terminó convirtiendo en un culto a Júpiter, Juno y Minerva. Hasta el momento, ¿alguna duda? Listo, entonces sigamos. Ahora llegamos al segundo periodo de Roma, que fue la República Romana, y este termina siendo como la base a lo que nosotros tenemos ahora como gobierno. ¿Por qué? Porque muchas cosas que ustedes van a ver acá las pueden como comparar con el gobierno de ahora y van a decir como, oh, tiene mucho sentido. Entonces, en cuanto a la República Romana, pues ellos primero, lo más importante es que para ellos la República era considerada una cosa pública. Entonces, prácticamente era el gobierno del Estado. Y aquí se empieza a hablar de tres regímenes. Entonces, la monarquía, porque aún se hacía a través de una magistratura, que era la del consulado, la aristocracia, que se hacía a través del Senado, y la democracia, que se hacía a través de los comicios y los plebiscitos. Entonces, como que se mantenían los tres regímenes, pero no era como que una sola persona mandara o que el poder estuviera basado en la monarquía, en la aristocracia y la democracia, sino que cada una de estas magistraturas participaba con este sentido. Entonces, es así como se dividía el poder en las magistraturas. Entonces, pues digamos que las magistraturas, ay, las escribí mal. Listo. Las magistraturas pues eran como estos cargos políticos y administrativos que obtenían los ciudadanos, y nos habla primero de unos principios. El principio de la colegiatura, que es la unanimidad de las decisiones de los magistrados, o sea que sí o sí tenía que haber unanimidad para poder aprobar algo, sí o sí, siempre. El principio electoral, que era cuando los magistraturos eran elegidos por medio de la gente, pues de los comicios, que eran los que elegían. Entonces no era como que llegaba una persona y decía, bueno, yo voy a mandar acá y voy a hacer lo que yo quiera, sino que como tal, ellos tenían que ser sí o sí elegidos. También el principio de la temporalidad, que nos hablaba de que una magistratura no podía durar más de un año en el cargo, o sea, como que pasaba el año y ya, hasta ahí ya se elegían nuevas personas. Y pasaba con el contexto de la tiranía, que era cuando bueno, no, la tiranía no, pero era cuando la república se veía como en ciertos problemas, que se elegía una persona que concentraba todos los poderes y esta persona mandaba, pero solamente lo podía hacer por 6 meses, mientras que pasaban como de este momento de alerta en el que les podía como que la república se veía en peligro. Y el principio de la representación, en la que pues tenían que haber sí o sí representantes de todos los ciudadanos. Hasta el momento, ¿alguna duda de las magistraturas?
o ya pasamos a cómo se dividían. Listo. Entonces, las magistraturas superiores, que eran como las que tenían más poder, empezamos con el consulado, que eran 2 cónsules y estos pues como tal precedían eh, los comicios y eran ellos los que aprobaban o rechazaban las leyes. Entonces, pues ellos dirigían al ejército y hacían este tipo de cosas. Luego tenemos la magistratura de los pretores, que pues ellos eran como los administradores de la justicia y diputados de los cónsules. Entonces, como tal, aquí se da el pretor urbano, en el que se habla de cómo los ciudadanos romanos decidían morir, y esto se llamaba el Luis Civilis, que era el derecho civil a elegir cómo vivir, cómo morir. Y el pretor peregrino, que era de los extranjeros, y se llamaba el Luis Gentium, y era el derecho de la gente, que es decir, que cuando ellos hacían algo o algo que tenía como que era considerado un delito, entonces se daba la crucifixión. Por eso es que si nos metemos como un poco en cuanto al cristianismo, hablando de Jesús, por eso es que él muere crucificado, porque él no podía elegir cómo morir, sino que al ser una persona lejos del imperio, que no hacía parte como no era un ciudadano del imperio, pues sí o sí iba a morir por medio de la crucificación. Y por último tenemos la censura, que aquí es cuando se empieza a dar el concepto de censo, en el que se empiezan a contar los ciudadanos. Todo esto se daba por medio pues de toda esta cuestión. Y luego llegamos a las magistraturas menores. En primer lugar, pues estaban los ediles, quienes eran como las personas que terminaban, ¿qué? Administrando la parte interior del Estado y vigilando los mercados. Entonces, como que ellos se encargaban como de toda esta parte administrativa en cuanto a la parte económica. Los cuestores, que eran los administradores de la hacienda pública, entonces ellos como tal se encargaban de medir el tamaño de las haciendas y el volumen de las mercaderías. Y los tribunos de la plebe, que ellos como tal se encargaban básicamente de defender al pueblo romano. Entonces, esto se daba frente a los patricios, que les había mencionado antes, que eran como los consejeros del rey y básicamente los que tomaban muchas de las decisiones. Entonces, ellos aquí nos hablaban de un derecho al voto, entonces ellos tenían derecho como a oponerse a ciertas cosas, el derecho al auxilio, o sea que tenían el derecho a proteger a los demás de los abusos de la autoridad, y además el derecho de aprehensión, entonces eh, poder hacer comparecer, o sea, como que la persona caiga a sus pies, eh, sea la persona que sea, ellos podían hacer esto. Y las magistraturas extraordinarias, que era lo que les mencionaba, la dictadura, en la que estas eran personas que mandaban en un periodo de 6 meses, cuando la república se veía bajo amenaza. Es así como también llegamos al concepto de senado, que viene de la palabra senex, que se refiere al anciano, y pues este era como el consejo de ancianos. Entonces, pues ellos eran los que aseguraban a los magistrados, además de que pues dirigían la política exterior de Roma, y ratificaban pues las decisiones del pueblo. Entonces ellos se encargaban como de toda esta parte y tenían un gran poder. Sin embargo, pues ya aquí como que llegamos a un contexto histórico en el que se da como la República Patricia, en la que lo que les decía, como que los patricios eran los que prácticamente tenían el poder, los que hacían las leyes y pues nadie les podía decir nada. Luego llegó la República Patricio Plebeya, en la que los plebeyos pues empezaron a decir como, oiga, pero no es justo que pues todo se haga porque ustedes digan o porque sea la manera en la que ustedes lo decían. Entonces es cuando ellos también empiezan a tomar como una posición en cuanto a la política, en cuanto al derecho, y empiezan como a hacerse notar.
y la decadencia de la República Romana, porque es aquí cuando los plebeyos pues tratan como de obtener más derechos. Entonces ellos tratan como de demostrar que pues no estaba tan bien que todo recayera en cierta medida hacia un grupo específico de personas, que no todos tenían el acceso, y esto hace que se dé la decadencia porque ahí es cuando Octavio termina tomando todos los poderes, o sea, como toma todas las magistraturas bajo su poder. Y es así como se origina el Imperio Romano. Entonces, ¿alguna duda respecto a la República Romana? ¿O está claro? ¿Cómo sabían? ¿Puedes volver a repetir, Dime, dime. qué era la censura? Y la otra es que estabas hablando de los pretores y eh, uno podía, bueno, ellos podían conseguir la ciudadanía teniendo, o sea, ellos tenían que nacer ahí Sí, o la se podía ciudadanía, simplemente... no, la ciudadanía era solamente para las personas que prácticamente nacían en Roma. Pero acuérdense que la ciudadanía no era para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, las mujeres no accedían a la ciudadanía, sino que a esa ciudadanía solamente accedían los hombres libres nacidos en la ciudad, nadie más. Y la censura, pues era el censo prácticamente de mirar quiénes eran los ciudadanos y quiénes no. ¿Cómo sabían si una persona no era del imperio? Pues prácticamente lo hacían por medio de la censura, que eran los que se encargaban como de censar, por así decirlo, a las personas o a los recién nacidos, y en ese momento pues ya sabían que si había nacido en Roma, pues era romano. Antes del censo no se tenía un número de población o se ignoraba la cantidad de personas. Eh, Hablo de Roma, ¿en qué parte exactamente quedaba? Roma estaba prácticamente en Italia en ese momento. O sea, piensa en el Coliseo Romano, más o menos por ahí. Obviamente que Roma llegó a ser mucho, mucho más grande. Italia, Italia. Listo. ¿Alguna otra duda o listo? Dale, no te preocupes. Listo, entonces sigamos porque todavía viene como la parte más importante y es el Imperio Romano, que fue el más extenso. Entonces, lo que les había mencionado, como que los plebeyos querían tener más poder y eso hizo que ellos empezaran a exigir muchas cosas, lo que hizo que hubieran muchas revueltas en la República, y eso hizo que Octavio tomara todas las magistraturas bajo su mando. Entonces, prácticamente Octavio dijo, bueno, entonces ahora yo voy a mandar. Y así es como él empezó a mandar y se dio el concepto de emperador. Entonces, el emperador pues era prácticamente el jefe supremo del Estado. Entonces, acá sí ya él mandaba prácticamente todo y a todas las personas. Entonces, él era el que aprobaba las leyes, o sea, ya acá no se tenía como tanto que las demás personas puedan votar, no. Si el emperador lo aceptaba, prácticamente ya se hacía. Entonces, como que se pierde mucho de esa política democrática un tanto en cierta medida y se empieza a pensar en el emperador como el jefe absoluto de todo. Luego llegamos así al Senado, que era Brasil. Bueno, este sobrevive, pero pierde mucho su poder, porque si ustedes ven en la República el Senado ganaba mucho, como que ellos mandaban en cuanto a la aprobación o al rechazo de las leyes. Sin embargo, en este punto, el Senado lo único que hacía era como elaborar las leyes. Entonces, el Senado elaboraba las leyes que el emperador aprobaba o rechazaba. Entonces, por ejemplo, si el Senado decía, debemos hacer que la gente tenga un derecho no sé qué, y el emperador no estaba de acuerdo, pues el emperador les decía, no, lo siento, y ya, se acabó. Entonces ellos ya no tenían el poder que tenían en la República, en la República. Luego se dio también la burocracia estatal, que pues como tal, esta se daba, o bueno, se mantenía por el cobro de los impuestos y los tributos.
que el Imperio Romano empieza a cobrarle tributos a todas las, como no solamente a los ciudadanos, sino también a todas las personas que vivían en territorio romano, aunque ese territorio no haya sido romano en un principio. Es decir, en ese entonces ellos empiezan a invadir diferentes lugares y estas personas que vivían en esos lugares al inicio tenían que pagar ciertos impuestos sí o sí porque tenían que pagarle al emperador. Y las magistraturas, pues ellas como que realmente sobreviven, pero ya no tanto como todo lo que hacían antes, sino que ahora lo que hacen es que interpretaban las leyes del emperador. Entonces, básicamente ellas, como que el emperador decía una ley y ellos lo que hacían era que las interpretaban para que las demás personas pues supieran que esto ya era una ley. Es así también como surge pues ya el concepto de ciudadanía en la que los derechos políticos pues era como participar en la administración del Estado, los derechos comerciales que pues era como comerciar los productos y los derechos religiosos pues ya era formar parte de la casta sacerdotal. Entonces, acuérdense que aquí la ciudadanía pues era solamente para los hombres mayores de edad nacidos en Roma. Las demás personas pues no podían acceder a ella. Y así es como el imperio, al ser tan grande, porque el imperio romano alcanzó a abarcar mucha parte del mundo, entonces este se dividió en provincias, que cada provincia tenía que pagar un impuesto. Esto también era muy importante porque dio el concepto del ejército, que el ejército del Imperio Romano fue uno muy fuerte y que logró muchas cosas porque pues lograron extender su poder a una gran parte de lugares. Y esto hizo que se diera el término de legiones, que era la forma en la que se organizaba el ejército. Entonces, como que había una legión 1 y esa legión 1 eran tantos, no sé, pues digamos, eran 20 soldados los cuales tenían que cuidar que no pasara nada en Jerusalén. Y luego teníamos otros 20, otra legión que se encargaba de cuidar el territorio en el que estaba, qué sé yo, Israel y ese tipo de cosas. Entonces, como que ellos fueron bastante importantes para que el imperio siguiera como tomando su rumbo, porque fue por medio de la presión del ejército que ellos lograron pues alcanzar todo lo que alcanzaron. Sin embargo, como que la parte más importante que permitió que el Imperio Romano llegara tan lejos como llegó fue el concepto de cosmopolitismo, ya que Roma se le influenciaba por las costumbres de los otros pueblos que tenía. Entonces, básicamente este cosmopolitismo era la forma en la que lo que yo les había mencionado que había pasado cuando Macedonia invadió a Grecia, que prácticamente no fue como que hubieran ignorado toda la historia griega, sino que ellos empezaron como a juntar sus ideas y a darse una nueva, como un aporte más grande. Lo mismo pasó con Roma, y por eso es que Roma adoptó muchísimas cosas de Grecia. Prácticamente el concepto de ciudadanía que ellos mantienen acá nace de los griegos, porque en ese entonces pues ya el Imperio Romano había llegado a Grecia y pues ya le habían quitado como todo el poder ya le han quitado como todo el poder a Macedonia. Entonces, pues digamos como que hablando un poco del desarrollo del Imperio Romano, se dio primero en un tiempo del Principado, que fue cuando Octavio concentró pues el poder de todas las magistraturas en sí mismo. Luego se dio el Alto Imperio, en el que el poder se empezó a dar por medio de dinastías. Entonces, algunas de las más nombradas fue la Julio-Claudiana, los Claudios y los Antoninos. Entonces, como que ellos prácticamente mandaban en Grecia, en Roma, perdón, y se hacían por medio pues de dinastías. Sin embargo, ya llega una crisis del imperio en el siglo III, que se dio por medio de la dinastía de los Severos, que se les dice severos, pues porque eran como unos emperadores bastante malos,
que provocaron revueltas en las provincias. Entonces, todo esto hizo que ya no se tuviera ese término de cosmopolitismo en el que se le permitía a la gente como seguir teniéndolo de ellos, sino que se empezó a obligarles a hacer muchas cosas y esto empezó a hacer que hubieran muchas revueltas en las provincias. Y esto los llevó al Bajo Imperio, que fue cuando se dio la división del imperio en dos, el Imperio Bizantino y el Imperio Romano, que ellos pues se dividen y luego es cuando el Imperio Romano cae y se da el inicio de la Edad Media. Y luego de un tiempo pues cae el Imperio Bizantino, que ese se da unos como cerca de como 100 años después aproximadamente. ¿Alguna duda hasta acá? Pregunta. Se cayó en el 400. Dime, John. Hola, profe, ¿por qué fue que se cayó por qué fue que se El dividieron imperio el Imperio Romano, perdón? Se empezó a dar por las revueltas en las provincias, porque la dinastía de los Severos, pues empezó a hacer que todas las provincias se empezaran a quejar. O sea, prácticamente no crean que ellos mandaban porque sí o es que tenían el poder absoluto, porque pues es que eran muy grandes, o sea, eran demasiadas las provincias que ellos tenían. Entonces, pues ellos se dividían en regiones para mantener el control. Sin embargo, como que aunque el ejército tenía un control bastante grande, lo que les permitía tener el control más, o sea, como poder tener esto era el cosmopolitismo, en la que Roma le permitía a los otros pueblos mantener sus costumbres. Entonces, pues prácticamente Roma los deja tener y vivir como con sus costumbres, como con todas sus cosas, y prácticamente pues eso hacía que ellos no sintieran que estaban realmente mal. Pero cuando llega la dinastía de los Severos, este cosmopolitismo se empieza como a bajar. Entonces ahí es cuando ya las provincias empiezan como a quejarse, entonces empiezan a haber revueltas porque ya todos dicen como que pues que no es tan justo tener que pagar toda esa mano de impuestos y tener que pagar los tributos y que ellos los manden como los quieran mandar. Entonces, básicamente eso hace que se divida el imperio en dos, porque ya no había manera de cómo controlarlo. Sin embargo, pues con esa división del imperio, o sea, como adelantándote un poquito más en historia, em, el imperio romano empieza a recibir a personas, a los germanos, que eran como otra civilización, entonces ellos como que les empezaron a ayudar y se empezaron a dar invasiones violentas en la que los germanos terminan venciendo al imperio romano. El imperio bizantino sigue avanzando bastante tiempo, pero cuando se da la caída del imperio romano es cuando se da la pre, ay, la preedad media, o sea, como antes de la Edad Media. Y ya cuando cae, después de que cae el Imperio Bizantino, ya se empiezan a dar los conceptos de Edad Media. Sí, los pueblos bárbaros, de los godos, los francos y los bárbaros. Ajá, exactamente. Entonces, pues ya básicamente eso hizo todo. Dime. ¿Qué diferenciaba el imperio bizantino del romano? Y yo creo que no tiene casi que ver, pero cómo se hace la recta de los años antes de Cristo a los de después de Cristo, ¿se le suma el cero o sin el cero? Eh, Sí, listo. El Imperio Bizantino y Romano, pues la única diferencia era que cada uno tenía un emperador y era el lugar en el que estaban ubicados. Porque el Imperio Romano, pues estaba ubicado, piénsenlo, como en lo que hoy llamamos Europa. Y el bizantino era en Asia, como en toda la parte de, no, Asia no, estoy mintiendo. En la parte de Israel, Jerusalén, todo esto. Y la segunda pregunta era lo del, también, es que también acá en el Bajo Imperio empieza a influir mucho la religión, porque es cuando se da, pues llega toda la cuestión de Jesús y todo esto, y está, pues digamos como que la religión en ese momento
empieza Roma a atacar a los cristianos, entonces como que ellos son como no, ustedes están diciendo cosas que no son, entonces los empiezan a atacar, pero ya después la religión se empieza a extender. Digamos que eso ya es un poco más de un tema de la Edad Media, de cómo se extiende el cristianismo, porque el cristianismo fue bastante clave para que se diera como que se impusiera la religión cristiana para el Imperio Romano. Entonces el Imperio Romano empieza a tomar ya la religión cristiana, pero pues esto se dio progresivamente, entonces fue más o menos así. La caída del Imperio Romano fue la que consagró el inicio de la Edad Media. Sí. ¿Alguna otra pregunta o de las dos partes? No, de la parte romana. O sea, piénsalo como en la parte de Europa. Cuando se da la caída del Imperio Romano, no el bizantino, sino el romano, es cuando se empiezan a dar todos estos. Sí, el Imperio de Occidente. Exacto. Es. Listo. Entonces, si no hay más dudas, vamos ya por la última parte, que es el legado grecolatino, que era lo que yo les había mencionado a ustedes, que fueron cosas que nos quedaron de ambas, porque Grecia y Roma constituyen las bases para lo que es hoy el occidente y nosotros pues también estamos basados en mucha parte a esto. Entonces, en primer lugar, la lengua, en cuanto al griego, porque el griego viene de lenguas indoeuropeas, que son el latín y el germano. Entonces, como que el griego nos da el nacimiento de estas lenguas. Y pues ustedes ya saben que se da la latinización, que es cuando se aprende y se usa el latín. El término de romanización se refiere a cuando se adopta la cultura romana completamente. Entonces, digamos, lo que pasaba antes era que los pueblos se latinizaban, o sea, que adoptaban el latín como idioma, como lengua, pero no se romanizaban porque, digamos, como que seguían teniendo sus costumbres, seguían teniendo sus cosas, adquirían ciertas cosas, pero no en su totalidad. Pero ya con la dinastía de los Severos se empezó a dar la romanización en la que se les obligaba a todos estos. Incluso esto también lleva un poco a el inicio de la Edad Media, con cuando se quemó la biblioteca de Alejandría, que era una biblioteca que reunía muchos de los pensamientos griegos y bueno, de muchas más culturas. Todo eso se da. Entonces, aquí la romanización era el avance o bueno, la adopción de toda la cultura romana. Y todo esto nos lleva a las lenguas romances, que son las lenguas que provienen del latín. Entonces aquí tenemos al español, al francés, al italiano. Si ustedes alguna vez han preguntado por qué es que el español se parece tanto al francés y al italiano y digamos como que así yo no lo entienda completamente, puedo comprender algunas palabras, es porque vienen de la misma lengua que es el latín, que el latín viene del griego, básicamente. ¿Alguna pregunta respecto a este pedazo de la lengua? ¿O está claro? Listo. Entonces vamos con el siguiente, que fue la filosofía. Entonces en la filosofía, pues lo que yo les había dicho, Grecia es bastante importante en todo esto porque se da el concepto de Baunacia, que eran los manauros que ellos los consideraban los artesanos. Entonces en ese momento Grecia como que decía, o bueno, detestaba a la banausia, que era como el trabajo manual, y para ellos lo único que importaba eran los pensamientos como ya tipo filosóficos, como de pensar, razonar y todo eso. Entonces, a ellos como que empiezan a buscar la escole. La escole es un concepto que ellos mantienen respecto como a la escuela y aquí era donde se hablaba como de cómo invertían ese tiempo libre para pensar, para hacer preguntas, para responderlas y tratar de entender el mundo. Entonces es así como llegamos como a un poco de los conceptos presocráticos, que son los filósofos antes de Sócrates, y cada uno trataba de entender cómo funcionaba el mundo. Entonces cada uno empezó a dar como unos conceptos
El primero fue Tales de Mileto, que decía que todo provenía del agua. O sea, para él el agua era el elemento constituyente de la vida. Anaximandro nos decía que básicamente todo venía de algo indefinido, o sea, algo que no tenía una forma clara. Anaxímedes nos decía que pues todo venía del aire, entonces que todo era el aire. Pitágoras trata de entender el mundo por medio de los números y nosotros conocemos a Pitágoras por el teorema de Pitágoras. Él fue un filósofo, bueno, matemático, pero también filósofo griego. Y Heráclito, quien nos decía que todo venía del fuego, prácticamente. Luego de eso llega Sócrates, quien que no se tiene como mucho conocimiento porque nunca fue como que él hubiera escrito algo realmente. Nosotros conocemos a Sócrates por Platón, porque Platón nos cuenta como en uno de sus libros nos menciona como estas ideas de Sócrates. Platón era discípulo de Sócrates y entonces Sócrates prácticamente lo que hacía era que hacía preguntas del ser humano. Entonces él decía como, bueno, ¿y el ser humano de qué está compuesto? Y ponía a la gente a pensar y a decir como, bueno, si es verdad, no podemos entender que nosotros venimos de unos dioses. Entonces ahí es cuando ellos tratan como de cambiar todo esto. Y llega Platón, que es una persona súper, súper importante porque él nos empieza a hablar de un mundo real, que era como para él era un mundo imperfecto, y un mundo de ideas que para él era el perfecto. Entonces, Platón es idealista y mantiene que lo más importante es la razón y la reflexión, y que a partir de la razón y la reflexión vamos a llegar al conocimiento del ser humano. Es así como también luego llega Aristóteles. Aristóteles era pues un discípulo de Platón y Aristóteles nos habla de algo más bien realista. Entonces, él nos decía que lo más importante no eran las ideas, sino la realidad y que para él el conocimiento se construía por la experiencia y los sentidos. O sea que él rechazaba la idea de Platón de que era idealista, sino que Aristóteles se consideraba empirista. ¿Alguna duda respecto a la filosofía? ¿O está claro? Listo. Entonces, pues ya finalmente llegamos a lo que es la ciencia y la técnica, que digamos que es muy diferente a la ciencia que tenemos hoy en día o que se tuvo, digamos, por ejemplo, en el Renacimiento, porque era una ciencia que se basaba en el pensamiento y en el razonamiento. No se buscaba una utilidad inmediata y había poco experimento, porque la verdad se trataba de comprender las cosas, no ver qué podía pasar con algo. Y es así como llegan tres puntos o como tres ciencias bastante destacadas en ese entonces, que fueron la tabla de multiplicar, el teorema de Pitágoras, como se los había mencionado, y el cálculo del área y el perímetro de la circunferencia. En cuanto a la astronomía, pues ya se empieza a hablar del movimiento rotacional de la Tierra, la curvatura de la Tierra y la teoría heliocéntrica que dice que pues el Sol es el centro de todo y nosotros orbitamos alrededor de él. Y la física nos empiezan a hablar de la fuerza de flotabilidad hidrostática, que se refiere a porque hay unos objetos que pueden flotar en el agua y no se hunden. La ley de la palanca, que se refiere a que cuando yo pongo una palanca, o sea, pongo como un objeto debajo de otro en cierto ángulo, cuando le haga la fuerza va a ser un poco más fácil de levantar. El tornillo sin fin, que este acá se refiere a eh, este lo usaban para subir el agua, el dioptra, que era para medir los terrenos, y los espejos cóncavos, que pues era como cuando se unía la luz en un solo punto. Y ya en cuanto al arte, pues digamos que Grecia tuvo más, o sea, tuvo una importancia muy grande porque ustedes lo pueden ver nomás en este tipo de, espérenme, nomás en este tipo La de arquitectura. imágenes. Aquí, por ejemplo, de que ellos hacían la escultura y se veía como una cosa en cuanto a los movimientos, que era como básicamente tratar de representar con fidelidad a los seres humanos.
Y ya en cuanto a Roma, pues Roma sí fue como un poco más útil porque Roma nos apoyó, fue en la construcción de los baños públicos, la construcción de los acueductos, entonces como un poco más arquitectónico que de arte. Y ya, eso sería todo. No sé si tienen algún tipo de duda, pregunta o quedó claro. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, pues si no hay dudas, si no hay preguntas, gracias. Espero que hayan aprendido demasiado y ya. Gracias. Gracias.